Bien, en la definición 5 nos hablan de una función polinomial, pero esta función polinomial eh, está enfocada en especial a las funciones de Rn en R, y nos dicen que es una función que puede obtenerse de las funciones constantes y también de la proyección efectuando las operaciones de adición, sustracción, multiplicación de un número finito de veces. Y aquí se nos recuerdan que en este caso una función polinomial de Rn, recuerden que ya tiene una cantidad eh, de variables. Tenemos aquí que el dominio de una función polinomial de varias variables pues será Rn. Tenemos aquí un ejemplo de una función polinomial de varias variables. Tenemos aquí P, obviamente expresada por funciones constantes por medio de un producto y también de funciones proyecciones. Si ustedes observan aquí, tenemos i subíndice 1, i subíndice 2 y subíndice 3. Esto nos da a entender a nosotros que esta función, en ella hay tres variables. Obviamente, cada uno de esos términos no contienen las tres totalmente, pero sin embargo nos dan a entender que en este polinomio o en esa función están tres variables. Y aquí nos confirma, obviamente, que es un polinomio de R3 en R. Y nuestra regla de correspondencia sería esta función, que sería P de X, que es igual a 3X al cubo por Y por Z menos 4X a la cuarta por Z al cuadrado más 10 por Z al cubo, ¿vale? Aquí nada más hay que hacer una observación que sería P de X, Y, Z, ¿vale? Sería esa expresión. Obviamente estamos hablando de que el dominio de esa función está dada en ¿dónde? En R3. ¿Por qué en R3? Porque tenemos ya que en cada una de estas variables le corresponde a todos los reales, esta le corresponde a todos los reales y esta también, y ambas juntas dan R3, ¿vale? Bueno, entonces vamos a trabajar ahora con la definición 6, en donde nos hablan de una función racional de Rn en R. Esto es un cociente de polinomios de Rn en R. Entonces, imagínense que ahora tenemos un cociente. Recuerden ustedes cómo expresan un cociente. En funciones de una variable, alguien me diría que sería 3x, por ejemplo, más 2 sobre x cuadrada más 1. Esto que tengo aquí es una función racional. Obviamente es de R en R. Pero nosotros estamos trabajando aquí esta condición o esta regla de ser R a la n en R. Entonces aquí en el ejemplo 6 tenemos esa función racional. Nuevamente identificamos en esa parte la función. Um, eh, Observamos que está la función proyección 1, 2, 1, 1, 2. Es decir, que se trata de una función de dos variables que está aquí expresada. Eh, Tenemos R de X, Y, que son las dos variables de esta función racional. Y vean ustedes cómo cambia la función ahora si sustituimos esas funciones proyecciones por las variables correspondientes, que en este caso serían X y Y. X es para la primera función proyección y Y es para la segunda. Bueno, entonces...
Bien, entonces vamos aquí a trabajar entonces el dominio. Recuerden que el dominio para esa función que es racional, lo vimos desde nuestro curso número 1, que el denominador no puede ser igual a 0, debe de ser distinto a 0. Entonces, el dominio de esa función es todo el conjunto de puntos que pertenecen a R2, a excepción de aquel número que vuelva a 0, el denominador, ¿vale? Ese sería su dominio. ¿Cómo calcular el dominio? Tenemos el siguiente ejemplo, que se nos pide evaluar la función en 3,2 y además se nos pide encontrar y dibujar el dominio. Entonces, esa función de dos variables, que es igual a esta raíz cuadrada de x más y más 1 sobre x menos 1, se puede expresar en este caso la evaluación, sustituir en este caso las variables x por 3, la variable y, en este caso, que sería por 2. Entonces tenemos aquí la raíz cuadrada de 3 más 2 más 1, que sería 6, sobre 2. Y esa sería la evaluación del punto que se nos está proporcionando, que es 3,2. Para encontrar el dominio, nosotros sabemos que en el caso del denominador, vean ustedes aquí, que sería x menos 1, debe de ser distinto, x menos 1 deberá ser distinto a 0. Entonces, lo cual nosotros podemos observar que para esa parte, si nosotros calculamos, incluso igualamos x menos 1 igual a 0, esto sería x es igual a 1. Entonces hay que tener cuidado con este número que es 1. ¿Por qué? Porque si este 1 nosotros lo consideramos aquí en el denominador, prácticamente esto se volvería 0. ¿Sí? Obviamente me refiero al denominador. Sería 0, esto sería 0, pero tendríamos aquí x más y más 1. Entonces esto se vuelve una indeterminación, por eso buscamos aquellos puntos que sean distintos a x igual a 1. Lo que esta cantidad está dentro de la raíz es no negativa. También podemos observar que para calcular su dominio podemos trabajar con el conjunto de puntos, que sería x, y. Tenemos aquí x más y más 1 mayor o igual que 0. Obviamente, verificando no trabajar con x es igual a 1, sino que sea un número distinto. Entonces, nosotros podemos observar la desigualdad que se está proponiendo en este caso, en donde la raíz cuadrada, recuerden que la raíz cuadrada, su argumento es este, x más y más 1 mayor o igual que 0, y vean qué pasa si nosotros tratamos de buscar una función y es igual a f de x. En este caso se trata de y mayor o igual que menos x menos 1. Esta parte describe entonces los puntos que están en la recta. Vean, si nosotros decimos que sea igual, sería una recta y es igual a una función de menos x menos 1. Esta recta, y también podemos observar que los puntos están en la línea cuando x es igual a 1. En ese caso, deben de excluirse del dominio y por lo tanto nos mandan a ver la figura número 7. Es la figura por parte de esa función de dos variables. Recuerden que ahí nosotros averiguamos que la recta, tenemos una recta que está aquí, cuando y es igual a menos x menos 1, que sería entonces esta parte, tenemos, nuevamente tenemos dos ejes, el eje x y el eje y. Incluso aquí tenemos esa recta
de dos variables, que sería x más y más 1, ¿vale? Que es igual a 0. También podemos observar que en el denominador x menos 1, nosotros definimos también un conjunto de puntos que no se pueden considerar. En este caso estamos hablando de la línea vertical punteada. Recuerden que eso lo trabajamos en esta parte que tenemos aquí, ¿vale? Que sería esta y esta. Entonces, el dominio de esa función será todo lo que está marcado o sombreado de color naranja, pero no podemos considerar la que tenemos aquí, que es una línea recta vertical. Esta recta o este conjunto de puntos que se encuentran de manera vertical no forma parte del dominio de esta función, ¿vale? Entonces es así como nosotros tratamos de averiguar los dominios, en este caso, de una función de dos variables, que sería de R2. Y también podemos observar que el polinomio que tenemos aquí, pues está expresado en esta línea, que ustedes pueden observar en esta parte. Bien, nosotros, en el siguiente ejemplo, también se nos pide evaluarla en un punto en especial, que sería 3 y 2, 3,2. Y además nos pide encontrar y dibujar el dominio de esa función. Si nosotros evaluamos esta función, aquí ustedes pueden observar esa parte. Tenemos que evaluarla en 3,2. Recuerden, aquí lo que estamos haciendo es sustituir los valores de x por 3, los valores de y por 2. Y nos quedaría de esta manera, que es 3 logaritmo natural de 2 al cuadrado menos 3. Y esto es igual a ¿quién? A 3 logaritmo natural de 1. Y esto al final es 0. Bien, ¿qué pasa en este punto? La función de dos variables se vuelve 0. Entonces, vamos a identificar lo siguiente por parte de esa función, que si nosotros trabajamos esta función o este logaritmo de dos variables, vamos a ver o vamos a trabajar con la parte interna, que sería y cuadrada menos x. Esto deberá de ser mayor que 0. Y esto es que x es menor que y cuadrada. Entonces, el dominio sería en este caso la siguiente parte. Bien, podemos observar nosotros entonces que el dominio de esa función serán aquellos valores en donde nosotros, si consideramos algún número x, deberá de ser en este caso menor al de y cuadrada. Y aquí se nos muestra que el conjunto de los puntos están a la izquierda de la parábola. Aquí ustedes pueden observar esta expresión. Obviamente esa expresión viene de esta, ¿vale? Entonces aquí tenemos x deberá de ser igual a esta y cuadrada. Entonces aquí tenemos nosotros nuestra función. Vean ustedes, el punto que se nos proponía era 3,2. 3,2. En x son 3. Pueden ustedes contar otra vez 1, 2 y 3 más o menos. Pero en y era igual a ¿quién? A 2. Más o menos así, aquí por esa parte, en donde nosotros nos está proponiendo, o se nos está dando un valor de 0. Entonces, podemos observar que la función que tenemos aquí, que es x por el logaritmo natural de y cuadrada menos x, será esta. Su dominio le corresponde a toda esta parte o esta región sombreada, a excepción de ¿quién? De la parábola que tenemos en este caso, que sería esta que está expresada de línea punteada, ¿vale? Bien. En ese caso, nosotros, uno de los temas interesantes es analizar qué ocurre si nosotros queremos aproximarnos a un punto de acumulación. Efectivamente, estamos hablando del tema ya de límites. Imagínense ustedes que quisieran
aproximarse a este punto de esta función que tenemos aquí, que va a ser nuestro punto de acumulación A. Ustedes podrán observar, o alguien me podrá preguntar, oiga, pero para podernos aproximar a este punto de acumulación en una función de varias variables, pues qué dirección podemos tomar, ¿no? Nosotros sabemos que desde nuestro curso número 1, calcular límites en las funciones de una variable, pues había algunas opciones también adicionales para confirmar el resultado. Es cuando nosotros estudiamos los límites laterales, ya sea por la izquierda o por la derecha, en ese caso, de tal manera que nos aproximáramos a ese punto de acumulación. Pero aquí, como nosotros estamos trabajando funciones de varias variables, empezamos a trabajar con superficies. Entonces es un poquito más tedioso calcular estos límites. Igual aumenta la dificultad también un poco en este caso. Bien, entonces aquí hay muchas preguntas que debemos hacernos. ¿Qué dirección debo tomar para calcular ese límite? ¿Qué pasa si yo utilizo un límite lateral? Y bueno, entonces vamos a ver, tenemos... déjame revisar esta parte. Ok, bueno, entonces nosotros pues podemos seguir aplicando el concepto de límite, pero repito, ya hay más opciones de calcularla, porque alguien me puede decir, bueno, yo puedo aplicar un límite en esa dirección, también en esta dirección, incluso ya en esta dirección, incluso en esta dirección, y puede haber ya una mayor cantidad de maneras que nosotros podamos calcular el límite de una función. Es imaginarlo de esta manera, es cuando vamos a suponer que en la universidad, el Instituto Tecnológico de Tehuacán, es un punto de acumulación. En especial, ¿qué les gustaría? ¿Algún área, por ejemplo, civil? Vamos a intentar aproximarnos a ese edificio, que es un punto de acumulación, pero, como ustedes sabrán, hay alumnos que son de fuera, por ejemplo, algunos son de Ajalpan, otros son de Huajuapan, tal vez, otros sean de Cuapa, otros sean tal vez aquí más cercanos, de algunas colonias, eh, incluso alguien sea un poquito más lejano, como de Puebla, incluso Oaxaca. Entonces, lo que nosotros pretendemos es llegar a la institución, ¿vale? Vamos a tomar esa palabra. Tenemos que llegar a la institución, entonces, pues nosotros nos podemos aproximar ya sea de distintos lugares.
alguien se aproxima desde Puebla a la universidad, alguien lo hace de alguna colonia más cercana, de Tula, Palmas, de Peñafiel, de San Nicolás. Entonces todos pues tienen diferentes opciones para poder llegar a este punto de acumulación, ¿vale? Es algo más o menos así que podemos nosotros interpretar. Bueno, nosotros lo que tenemos seguro es algo que estudiamos desde un curso anterior, que fue la definición formal de límite. Entonces, nosotros podemos seguir aplicando esa definición en donde nos dicen que si yo calculo límite para una función vectorial, pues en especial en un punto de acumulación A, ese tendrá que ser igual a B. Obviamente, para cada número epsilon mayor que 0, existe también un delta, en este caso, mayor que 0. De tal manera, nuevamente aquí se nos presenta la definición formal. Tenemos aquí f de x menos b en valor absoluto. Recuerden que es una distancia y esto será menor que epsilon. Y también tenemos aquí la parte de delta. Recuerden que aquí estamos trabajando con radios epsilon y también delta. El delta era para la parte del eje X, si lo recordamos en nuestro curso anterior, y para epsilon sería la parte superior. Bien, aquí tenemos una representación geométrica acerca de esta definición, que yo puedo trabajar un radio, en ese caso de delta. Es una circunferencia, es una pequeña vecindad, en donde podemos obtener tal vez el punto más cercano que nosotros queremos trabajar para nuestro vector X, ¿vale? Imagínense ustedes, imagínense, lo vamos a hacer esta práctica, que nosotros tal vez estamos estamos sentados cerca de una mesa. En esa mesa, por ahí ustedes tengan cercano un cable como el de su cargador, ¿vale? En las funciones de una variable, en especial de la unidad anterior que estudiamos, nosotros ese cable, si ustedes lo levantan y lo agarran de extremos a extremos con sus manos, ustedes tal vez tengan un punto en interés de aproximarse por medio de un límite. Lo podemos hacer. En ese caso tenemos nosotros que crear una vecindad. Esta vecindad, hagan de cuenta que es una parte que le corresponde al plano XY, ¿vale? Ese plano XY le corresponde entonces esta pequeña vecindad. Déjeme ver si tengo alguna lámina que me pueda ayudar en esa parte. Yo vi una figura aquí, creo que es esta. Ahorita les voy a hacer cambio de pantalla, o déjeme ver si la puedo mover. Bien, pues algo similar, así como les comenté ahorita, de un cable, que es una función de una variable, nosotros podemos podemos también aplicarla para las funciones de varias variables, es decir, superficies, ¿vale? Entonces, si nosotros referimos a esta parte, aquí pueden ustedes observar en la parte inferior, aquí más o menos, creo que sí lo ven todos, en esa parte, lo que nosotros pretendemos es que en estas funciones nosotros vamos a apoyar otra vez, nuevamente con una vecindad, pero repito, esta vecindad debe de estar en el plano XY. Por ejemplo, tenemos esta superficie, ¿sí? Es una función de dos variables. Nosotros queremos aproximarnos, déjenme ver si puedo colocar otro color, aquí, en ese punto naranja, ¿vale? Yo quiero aproximarme en esta dirección. Bueno, lo que nos dice la definición formal es que nosotros creemos, ¿vale? Creemos una pequeña vecindad. En ese caso, vean, en la parte inferior es una vecindad
un poquito grande, está un poquito exagerado, pero nos ayuda a nosotros a determinar lo que tenemos que hacer para calcular límites. Entonces, de acuerdo a esto, pues vendría siendo esta parte, ¿vale? Tenemos un centro en A, tenemos un radio delta, obviamente podemos observar que también tenemos nuestro vector X, y cuando nosotros nos aproximamos cada vez más a este valor de acumulación A, pues nosotros vamos a obtener valores de f para la función f de x. Estos valores nuevamente van de acuerdo al valor de epsilon, en donde epsilon es también un radio b menos epsilon hasta b más epsilon. Obviamente nosotros nos estamos aproximando a b. Nosotros podemos observarlo aquí inmediatamente en esta figura. Imagínense ustedes que mientras más se aproximan a la línea, aquí les va a marcar de color amarillo, creo que se ve un poquito más. No, no se ve mucho. Aquí les va a marcar esta línea, ¿vale? Nosotros queremos aproximarnos a esta línea de color rojo, ¿vale? Si yo me aproximo por medio de esta vecindad, pues obviamente también me estoy aproximando a un valor L. Obviamente nosotros lo llamamos B. Recuerden que nuestro punto es B. Entonces, pues este valor de L, pues le corresponde al eje Z. ¿Ya vieron? Es un valor que nuevamente, vean ustedes en la superficie de color azul, también se está trabajando una pequeña vecindad. Obviamente esa vecindad es radio epsilon. Entonces nosotros, mientras más nos aproximemos al punto que tenemos aquí en la flecha marcada, en la parte inferior, pues más nos aproximamos a este número L. ¿Vale? Bien, entonces es algo similar a lo que tenemos en la figura 9, ¿vale? Tenemos aquí el siguiente ejemplo, que es una función de dos variables, que sería una función polinomial en 3, menos 1, es nuestro punto de acumulación, ponemos aquí A. Tenemos entonces este límite en donde x, y se aproxima a A. En esa función de dos variables, si es que existe. Entonces hay que calcular este límite para este ejercicio. Si trabajamos con la definición formal, nosotros podemos observar que este límite, es decir, escribirlo de esta manera, vamos a escribirlo aquí. Si yo escribo el límite cuando x, y se aproxima a 3, menos 1, recuerden de quién, de x cuadrada más 2 veces x por y sería igual a quién. Si ustedes observan, nosotros podemos decir que el límite de esta función sería la siguiente. Tenemos entonces que x cuadrada se está aproximando a quién, a 9, más, aquí tenemos 2, x está aproximando a 3, y luego tenemos y que se está aproximando a menos 1. Y esto nos da un total de menos 6. Esto es igual a 3, ¿vale? Entonces, de la manera informal, yo obtuve un resultado de 3. Entonces, nosotros vamos a trabajarlo para la definición formal, que aquí me dice que el límite de esa función que acabamos de calcular, pues es igual a 3. Pero para verificarlo si es correcto, pues tenemos que trabajar con ese epsilon mayor que 0 e incluso delta mayor que 0. Y recuerden ustedes que aquí se nos pide la función o nuestro vector, en este caso, menos L. ¿Quién es L? Pues el resultado que obtuvimos, que es 3. Y aquí nosotros podemos obtener también la de delta. ¿Y delta qué nos dice? Bueno, el punto, en este caso x, y, que está aproximando a 3, menos 1. Nos dice también que en la figura 10, la región sombreada se transforma en ese caso, que sería 3 menos epsilon y 3 más epsilon. Déjenme revisar la figura 10, si es que la tenemos aquí. Ok. Esta es la figura 10. Es esta parte. Vean ustedes que tenemos este punto, la acumulación, que era 3. Aquí vamos a marcar aproximadamente. Este sería 3.
aquí estaría a lo mejor 2, y aquí estaría 1, ¿vale? Es 3, menos 1, y aquí estaría tal vez menos 1. Entonces, más o menos se identifica este punto al cual nosotros nos queremos aproximar. Entonces, lo hacemos de una manera que trabajemos aquí al 3. Al 3 vamos a trabajarlo con 3 menos epsilon y 3 más epsilon, como ustedes observan en esa parte, ¿vale? Es decir, estamos tratando de dibujar una pequeña vecindad, más o menos así, ¿vale? Así. Y obviamente recuerden que nos apoyamos también en las curvas de nivel. En este caso, pues esta curva de nivel, pues eh, tiene esta curva igual a esta, incluso una que es opuesta, ¿vale? Más o menos así, podemos decir que es asimétrica con respecto tal vez a esta recta, es una simetría, ¿vale? Entonces, nosotros estamos en este punto de acumulación, ¿vale? Entonces, nuestro propósito es encontrar una delta mayor que 0, tal que en este caso, esta vecindad que tenemos aquí con el punto 3, menos 1 de radio delta se encuentre en la región sombreada, ¿vale? Incluso ustedes pueden observar aquí, déjenme borrar una pequeña parte, vean ustedes ahí, que ya tenemos una pequeña vecindad. Si ustedes observan, tenemos ahí de color negro, se puede observar un punto un poquito grueso, el punto de acumulación, y alrededor de ese tenemos ya nuestra vecindad. Queremos nosotros calcular esa vecindad, ¿vale? Entonces, nosotros no intentamos determinar la mayor de las deltas, sino que nos contentamos con encontrar de un modo sencillo una delta adecuada, ¿vale? Entonces, ustedes pueden observarla de esa manera. Tenemos entonces que calcular una vecindad en este punto de acumulación que es A. Entonces, ustedes pueden observar aquí parte de ese procedimiento que tenemos que realizar. Ustedes podrán notar que si factorizamos esta expresión que tenemos aquí, nos quedaría x menos 3 y y más 1. También podemos observar que esta parte deberá de ser que esta distancia que encontramos aquí de x menos 3 deberá de ser menor o igual que esta distancia. Esta distancia de x, y menos 3, menos 1. Y adivinen de quién es esta, o hablamos de esa distancia, ya lo habíamos trabajado aquí, se refiere en este caso al delta, ¿vale? Que delta deberá de ser mayor que esta distancia, ¿vale? Entonces, comparamos esta parte, que esta distancia que tengo aquí de x menos 3 será o podrá ser menor o igual que esta que contengo o que estoy escribiendo en esta parte. Y también podemos comparar la segunda parte de y más 1, que es una distancia que es menor o igual que este valor absoluto, que sería de dos variables, x, y, menos 3, menos 1. Entonces recuerden ustedes que estamos comparando, ¿vale? En este momento, repetimos nuevamente que esto es menor a ¿quién? A delta. Y esto también es menor a delta. Entonces, esta distancia, pues pudiera ser igual a las que hemos, en este caso, factorizado, que son obviamente dos funciones de distintas variables. Una, obviamente me expresa, en este caso de x menos 3, pues la dirección de ese eje, y la otra me expresa la distancia, en este caso, de este eje. Entonces, la magnitud de estos términos puede controlarse con la selección de delta. Imagínense, aquí estamos comparando un delta, podemos decir un delta 1, aquí podemos decir otro delta. A pesar de que son los mismos, podemos ir identificando separadamente. Entonces, podemos decir que esta distancia será igual a la siguiente. Si nosotros, al factorizar, sabemos que tenemos x menos 3 para la dirección en x,
y tenemos y más 1 para la dirección en y, pues nos quedaría esta expresión. Esta x cuadrada se sustituye por ¿quién? Por x menos 3 más 2 por x menos 3 y luego por y más 1, ¿vale? Y así nos quedaría en esta expresión también, que sería en este caso 4 por x menos 3 más 6 por y más 1. Y esta tendrá que ser menor o igual que esta expresión. Obviamente aquí estamos hablando de distancias en esta última notación. Entonces, podemos decir que esta expresión es igual a esta, pero a la vez deberá de ser menor o igual que esta expresión, que ya es a través de distancias. También podemos observar que para nosotros elegir un delta, de modo que en ese caso supongamos que trabajamos con un valor 1, delta, vamos a identificar aquí que es menor o igual a 1, entonces nosotros podemos decir, o bueno, hasta aquí nosotros podemos entender que esta distancia entre el punto de acumulación deberá de ser menor que delta. Pero si nosotros elegimos un valor 1 y sabemos que delta es todavía más pequeño que 1 o incluso igual, podemos concluir entonces que esta distancia también tendrá que ser pequeña, es decir, tendrá que ser menor a 1. Y nosotros podemos observar en esa parte que trabajar esa expresión nos llevaría a tener que calcular 13 delta. Si nosotros escogemos en este caso el mínimo, aquí propusimos 1 y también el otro, recuerden que sería m es igual a 13, y nosotros aquí podemos expresar en términos de epsilon, que sería epsilon sobre 13, esta expresión, que sería nuestro valor de epsilon, siempre que sea menor. También nosotros podemos observar que esta se deberá de seguir cumpliendo y deberá de ser una distancia menor que delta. Entonces, de esta manera nosotros podemos decir que la prueba 3 del límite en el punto 3, menos 1 se comprueba. Bien, entonces, eso es lo que ya habíamos estudiado desde nuestro curso anterior, cómo identificar ese valor de delta. Incluso aquí, una vez que identificamos delta, podemos calcular epsilon. Y epsilon tendrá que ser el mínimo, en ese caso, de estos dos. En la parte de la definición formal. Bueno, nosotros también podemos trabajar con algunos teoremas para calcular los límites. Recuerden que tenemos funciones constantes, funciones proyecciones, identidades. Tenemos funciones polinomiales, pero ¿qué pasa si yo tengo una función constante de Rn en R? Es decir, calcular el límite de esta constante C cuando nosotros nos aproximamos a un punto de acumulación. Efectivamente tendrá que ser C, ¿vale? También tenemos otro teorema para la función proyección, ¿vale? ¿Qué ocurre si nosotros tenemos una función proyección de Rn en R? Bueno, calcular su límite, pues tendrá que ser de esta manera. A esa función proyección y se va a aproximar ¿a quién? Pues a A, y nos quedaría expresada de esta manera. Incluso también tenemos algunos teoremas que nos puedan ayudar en ese caso. Tenemos el teorema de la adición entre dos funciones, de la sustracción, del producto, incluso de un cociente, ¿vale? Vean ustedes qué podemos hacer, pues algunas operaciones, pero siempre y cuando que en esas operaciones les apliquemos a cada uno de esos términos su límite correspondiente. Recuerden ustedes que hay que tener mucha precaución en un cociente porque el límite en ese cociente
En el caso del denominador deberá de ser distinto a 0, ¿vale? También tenemos otro teorema que nos habla mucho de cómo calcular el límite de una función compuesta. Entonces, nosotros sabemos que tenemos una función de Rn en R, pero hay otra función llamada g, que es una función de R en R, que también es continua en el punto B. Y si nosotros sabemos que A es un punto de acumulación, en ese caso del dominio de la función g círculo f, pues podemos aplicar este límite. El límite, cuando se aproxima a, en ese caso de g círculo f, tendrá que ser igual a ¿quién? A g de b. Eso siempre y cuando, pues, la función g también sea continua en el punto B. Ambas deberán de serlo para poder encontrar, en ese caso, el límite. Si no fuera, en ese caso, la función g continua en el punto B, entonces no podemos encontrar, en ese caso, un resultado B. Aquí tenemos un ejemplo de cómo calcular el límite de una función de varias variables. Tenemos aquí las funciones proyecciones. Vean ustedes, tenemos 1 y 2. Significa que se refiere a una función de dos variables, obviamente con las letras x y y. Entonces, si ustedes notan esta parte, tenemos la función proyección y 1 al cuadrado. Recuerden ustedes que si la tenemos con una potencia al cuadrado, podemos nosotros separar. Ven aquí lo que están haciendo ellos, separando, y luego tendremos más el límite de quién, de la constante 2, el límite de quién, en este caso de la primera función proyección, y el límite para la de la función proyección 2, que serían de esta manera. Vean, hemos buscando el límite de cada uno de estos términos, sea por parte de una multiplicación, sea de una adición, de una sustracción, e incluso multiplicación. Si ustedes observan, aquí tengo yo, por ejemplo, la función proyección 1, vamos a suponer que sea x, y como aquí tengo también la 1, ven a que está aproximando, pues aproxima a 3. Algo similar ocurre en la siguiente, también se está aproximando, en este caso, a 3. En el límite de una constante es 2, el límite en este caso de la primera función proyección sería 3, y para la segunda sería menos 1. Si llevamos a cabo las multiplicaciones, aquí nos daría que estos dos nos está dando 9. Y los siguientes, que serían estos de aquí, nos están proponiendo, en ese caso, 6, que sería al final el resultado 3, ¿vale? Es aplicando las propiedades de los teoremas. Algo similar ocurre aquí en este ejemplo. Y ocurre para cualquier límite. Tenemos aquí una función exponencial a la x por y, y se nos pide aproximarnos a este punto de acumulación de a que es 2,3. Vean ustedes, aquí se nos confirma que este límite es igual a ¿quién? A 6. ¿Y cómo lo verificamos? Bueno, trabajamos el teorema número 6. Aplicamos en este caso el límite para x. Recuerden que x vale 2, se está aproximando en este caso 2. Puedo escribirlo aquí, por ejemplo, como e a la 2 por y. Vean ustedes a qué está aproximando, que sería 3. Y por eso esto nos da e a la sexta, ¿vale? Que es este resultado de nuestra exponencial. Bien, igual aquí incluso el límite se nos confirma. No es necesario trabajar con la función, solamente será suficiente aplicar el límite para este producto que es de x por y. Y al final es 6. Entonces aquí ustedes pueden confirmar también efectivamente que se cumple esta parte. Bien, entonces nos quedamos aquí en el ejemplo 12. Es algo del tema de límites. Y bueno, entonces nos quedamos en esta parte. Continuamos en la siguiente sesión. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Pero no activó la lista?
A la lista. Déjeme ver, creo que no. No, no la activó, profe. Y bueno, a mí no me la aparece. puso. No, profesor. Ok, déjenme se las envío.